Hola, mi nombre es Daniel Felipe Durán Martínez y voy a estar resolviendo una tarea de programación, que en este caso es la tarea número 4, que consiste en un programa que imprima a la pantalla todos los números de Fibonacci entre 0 y 1000. Pero entonces el primer paso es ir al programa y generar un nuevo archivo. Y pues también toca explicar qué es un número de Fibonacci. Entonces tenemos, por ejemplo, en una secuencia de Fibonacci, siempre los dos primeros términos son 0 y 1. Entonces el siguiente término sería 0 más 1 y luego sería este término y el anterior. Entonces sería 1 y 2. Entonces este resultado sería 2. Luego sería 1 y 2, que serían 3. Y luego 2 y 3, que serían 5. Entonces luego 8 y luego 13 y así, porque sería la suma de los dos anteriores términos. Pero entonces, ¿cómo generamos esto con el programa de Python, con el código de Python? Primero hay que generar un programa formal, pues generando el título y todo eso. Ponemos un print sin nada para que se sea interpretado como un espacio y quede como más organizado. Y pongo mi nombre y el grado. Luego, pues para que el programa también sea más formal y aún más organizado, podremos generar algo que diga presione input, presione enter, o sea, la tecla de intro para iniciar. Entonces, como podemos ver, si ejecutamos todo esto, entonces ya tenemos como el título general. Entonces pongámoslo aquí en paréntesis. Y ahora sí comenzamos con el código. Entonces, como les decía, el código de Python siempre comienza con dos variables. En este caso van a ser las variables f y las variables k. Entonces, la variable f va a tener un valor de 0 y la variable k va a tener el valor de 1. Luego, entonces, como les decía, el siguiente término de la secuencia de Fibonacci va a ser en este caso lo vamos a llamar el término S, va a ser el término f más k, que sería la suma de los anteriores. Entonces, como el ejercicio nos pide que sean entre 0 y 1000, o sea que no se puede pasar de 1000, entonces tenemos que generar el programa que indique que mientras el número sea menor a 1000, que lo imprima. Entonces ponemos el comando de while, mientras s es menor a 1000, entonces cogemos y volvemos a mencionar lo anterior. Entonces, s es igual a f más k. Pero si lo tenemos solo así, se va a repetir la suma infinita de 0 más 1, o sea, todos los comandos van a ser 1. Entonces los valores se tienen que ir reemplazando. Entonces en este caso f es igual a k, lo cual indica que f después se va a reemplazar a 1. Y luego k, que ya sería en este caso igual a, que sería igual a f, se volvería a s, que sería la suma de los dos anteriores. Entonces, aquí podemos ver que los valores se van reemplazando automáticamente a medida que van progresando y se van aumentando progresivamente. Entonces, luego le decimos que imprima, pues, el último comando, que sería S. Entonces, ejecutamos. Entonces, números de Fibonacci entre 0 y 1000 por 1000. Entonces, presionamos Enter para iniciar. Entonces podemos ver que tenemos todos estos comandos. Bueno, perdón, todos estos términos, que serían todos estos números. Entonces aquí tenemos dos fallas. La primera es que el número 0 pertenece a esta secuencia porque es el primer término. Y la segunda es que nos piden que sea entre 0 y 1000. Por lo tanto, este número no debe ir. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? La primera opción es imprimir el valor f de acá, que sería 0. Y la segunda
también tendríamos que imprimir K, ya que la suma entre 0 y 1, por ejemplo, el término S, que sería F más K, sería 0 y 1. Entonces 0 más 1 sería 1 y ese también sería 1. Entonces el 1 se repite en la secuencia. Entonces imprimimos K, que se volvería 1. Entonces borramos aquí y volvemos a ejecutar. Entonces, entonces ahora podemos ver que tenemos el 0 y el 1 repetido como parte de la secuencia. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar este número que es mayor a 1000 y que no debería estar ahí? Pues lo que tenemos que hacer es que si nos fijamos el término antes de ese es 987. Entonces, en vez de decir que ese es menor a 1000, decimos que ese es menor a 987, que sería el último término menor a 1000. Entonces volvemos a, a borrar y volvemos a ejecutar con Shift Intro. Entonces presionamos Intro y como podemos ver, ahora sí tenemos todos los términos. Entonces 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces podemos ver que 0 más 1 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 2 es igual a 3. 2 más 3 es igual a 5. 3 más 5 es igual a 8 y así como explica la secuencia de Fibonacci, que el siguiente término sería la suma de los otros dos. Entonces el siguiente paso sería guardarlo y lo vamos a guardar como números de Fibonacci y usamos, y pues voy a poner las iniciales de mi nombre y mi grado, y entonces le damos guardar. Y entonces para comprobar busquemos en Google los términos de la secuencia de Fibonacci. Entonces nos podemos meter a la página web y entonces podemos ver que estos son algunos de los términos: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así. Números que podemos ver que aquí se repiten en la secuencia. Y entonces pues aquí podemos ver que con esto pues cumplimos la tarea de programación de hacer los números de Fibonacci entre 0 y 1000. Muchas gracias por ver el video y espero que les sirva.